Hola, ¿qué tal? Soy Ana de How to Spanish Podcast y How to Spanish TV. Y en este video quiero hablarles sobre la palabra raro en español. Como ustedes saben, somos maestros de español. Y hace una semana estaba hablando con una de mis estudiantes y ella me dijo que estaba haciendo frío en su ciudad. Y eso me pareció un poco común porque generalmente cuando tengo lecciones con ella no está usando un suéter. Pero en esta sesión ella estaba usando un suéter y le dije, qué raro es verte con suéter. Y ella se quedó como, creo que no entendió muy bien mi comentario. Porque la mayoría de los estudiantes piensan que raro significa como weird, como feo, pero realmente no. La palabra raro tiene varios significados y depende mucho del contexto donde la uses. Así que en este video te voy a enseñar los 3 usos que tiene la palabra raro. El primer uso es weird o strange. Por ejemplo, cuando alguien tiene un comportamiento fuera de lo normal. Por ejemplo, si un amigo tuyo siempre usa suéter cuando hace mucho calor, eso es raro. Podrías decir, eres raro. Y también las casas, ¿no? Por ejemplo, las casas pueden ser rectangulares o puede ser un edificio, pero si tuvieras una casa que es completamente un círculo, bueno, pues eso no es normal. Y tú podrías decir que esa casa se ve rara o esa casa es rara. El uso número 2 es funny. Pero un tipo de funny que significa not normal. Por ejemplo, si tú tomas la leche del refrigerador y la hueles y dices, huele raro, no sé si está podrida. Ese es un ejemplo. Y otro es cuando te sientes un poco enfermo. Tal vez no tienes fiebre, tal vez no tienes síntomas muy malos, pero you feel funny, ¿sabes? Eso en español sería me siento raro o me siento rara. Y el uso número 3, el último, es uncommon, cuando algo no es común. No quiere decir que no sea normal o que sea súper extraño, simplemente no es común. Por ejemplo, si tú ves llorar a tu amigo y nunca antes lo habías visto llorar, puedes decirle, es raro verte llorar. No estoy diciendo, it's super weird. Estoy diciendo, it's not common for me, es nuevo para mí. O si tienes un amigo que siempre llega temprano a un lugar, pero hoy llegó tarde al trabajo, podrías decir, qué raro. Y eso sería como decir, that's not like him, it's uncommon. Y de hecho, este es el uso que yo quería usar con mi estudiante cuando le dije que era raro verla con un suéter. No me refería a you look weird, simplemente it's not normal for me to see you wearing a sweater. Pues esos fueron los 3 usos de la palabra raro, así que escríbeme tus ejemplos y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!